Circuito marcha parada. Bien, estamos en la final de la unidad número 1, ya por el módulo número 4. En este módulo, ¿qué vas a descubrir? Cómo se realiza un circuito marcha parada. Cómo se interpreta en el plano unifilar. Cómo se realiza, vamos a ver cómo se cablearía, ¿sí? Y qué es un plano unifilar. El plano unifilar es algo que, si bien al principio cuesta un poco de comprender, porque no se parece casi en nada a lo que es un circuito cableado, y muchas veces hay una especie de negación con aprenderlo. Pero, porque justamente tiene esto que parece difícil y nadie te lo explicó. Como nosotros vamos a arrancar desde cero con lo que es un plano unifilar, te va a ser muy fácil comprenderlo. Pero desde cero, desde lo básico vamos a arrancar. Vas a ver que es fácil de comprenderlo, que es muy importante de verlo, ¿sí? Bien, vamos a ver lo que es la diferencia entre comando y potencia. Vamos a trabajar ahora más que nada lo que es comando, ¿sí? Potencia vamos a ver después cuando hagamos la clase en vivo. Vamos a cablear y vamos a ver qué es el circuito de potencia. Bien, y esto será el ABC de la lógica eléctrica. Es fundamental de comprenderlo. Si vas a hacer una entrevista de trabajo, buscando trabajo en el área de mantenimiento eléctrico, ¿sí? Como electricista industrial, lo más probable es que en la entrevista te pregunten por un circuito marcha parada. Hacer un circuito marcha parada, a ver, graficámelo. Seguramente en la entrevista no te van a hacer cablearlo, pero te van a hacer que lo dibujes. Y ya con eso se da cuenta el entrevistador si vos estás en el tema o no, ¿sí? Es fundamental saber lo que es un circuito marcha parada. O seguís con la entrevista para adelante, o eso seguramente te deja fuera. Es fundamental entenderlo. Bien. Como te decía, último módulo de la primera unidad. Circuito marcha parada. Bien. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a encender un contactor, ¿sí? Darle tensión a un contactor para que prenda. Pero además dejarlo retenido, ¿sí? Y poder apagarlo. Básicamente eso es un circuito marcha parada. Encender un contactor, soltar el botón de marcha, que quede retenido y después cuando yo quiero apagarlo con un botón de parada. Muy bien, vamos a ver el ejemplo de un contactor con la bobina de 24 volt de alterna, ¿sí? Es la tensión más utilizada para el caso de contactores. 24 volt es una tensión segura y alterna es más probable de que utilicen porque solamente ponen un transformador, ¿sí? Bueno, en el gráfico tenés un contactor con bobina de 24 volt de alterna y un transformador que pasa de 220 volt a 24 volt de alterna, ¿sí? ¿Cómo sería funcionar este contactor? Bueno, en el borne A1 le daremos, por ejemplo, 24 volt de fase. Que le des en el borne A1 fase o en el borne 2 es indistinto. Siempre le das a A1 fase y a 2 neutro o al revés. La polaridad en este caso es indistinta. Y a 2 le haríamos neutro. Ese contactor ya está funcionando ahí, ¿sí? Bien, ¿cómo haríamos esto en un plano unifilar? Esto mismo de haber encendido un contactor tan básicamente dándole fase y neutro a sus bobinas. Bien, la simbología del contactor es comando y potencia. Lo que tenés a la izquierda es el comando, el dibujo de la bobina, y lo que tenés a la derecha es la potencia. Nosotros ¿qué vamos a usar? La parte de comando. La parte de potencia ahora no la vamos a utilizar todavía, ya lo vamos a ver en la clase en vivo. Muy bien. Plano unifilar de comando. Lo único que voy a utilizar entonces es la bobina, el dibujo de la bobina, ¿sí? Fíjate que arriba a la derecha está la simbología y el dibujo de la bobina del contactor. Bien, los dos bornes que salían del transformador, fase y neutro, ¿sí? En este caso serían dos líneas horizontales en el plano unifilar. Por ejemplo, lo que es fase será una línea horizontal superior y el neutro será una línea horizontal inferior, ¿sí? A la derecha tenés lo que es el plano unifilar. ¿Cómo haríamos para hacer andar esto? Bien, entonces decíamos que a A1, por ejemplo, le damos, ¿sí? Hay que darle fase. En este caso A1, el borne A1 del contactor es lo que está representado en la simbología del contactor llamado KM1. Bueno, A1 y A2 es lo que está abajo, ¿sí? Eso lo habíamos visto en los módulos anteriores. Muy bien, vamos a hacer así. Le estoy dando ahora desde el transformador al borne A2 del contactor neutro, ¿sí? Ese cable que puse era directo. ¿Cómo lo haríamos en el plano unifilar? Bueno, sería esto. Desde la línea inferior horizontal hasta el KM1, eso sería el neutro. Y la fase sería lo siguiente. Así como puse al borne A1 en la fase, será eso, tal cual. El plano unifilar que tenemos dibujado ahí representa el contactor que tenemos cableado. Básicamente es eso, que le llegue neutro al contactor, por ejemplo al borne A2, y fase al borne A1 directamente. Pero obviamente no es práctico andar prendiendo un contactor
poniéndole cables o sacándole cables. No es lo ideal, ¿sí? Hay que prenderlo con botones, con pulsadores. ¿Cómo haríamos poniendo pulsadores? Bueno, yo ahora voy a poner un pulsador de marcha, ¿sí? Que es un contacto normal abierto. Fíjate que lo puse en el transformador, a la salida, para seccionar la fase. Desde el pulsador al borne A1, ¿sí? Entonces, ¿cómo se representa ese pulsador que pusimos en el plano unifilar? No vamos a dibujar un pulsador como está así, dibujaríamos con su simbología, con la simbología de un pulsador. Lo pondríamos así, ¿sí? Pondríamos la simbología de un pulsador, que sería esa. Esa es la simbología de un pulsador normal abierto. Entonces, agregamos ese pulsador normal abierto en el plano unifilar, en la línea de la fase. Siempre pongamos todo lo que pongamos, botones de marcha, de parada, lo que sea, siempre al lado de la fase. El neutro pongámoslo directo. No pongamos nada en el camino del neutro. ¿Funciona igual? Sí, pero al momento de buscar una falla más adelante te va a ser mucho más práctico encontrarla si tenés todo de un solo lado. Cuando esto aumente de complejidad vas a ver que es así, que es mucho mejor poner pulsadores, todo lo que sea condiciones de marcha de un solo lado. Por ejemplo, para seccionar la fase. El neutro, déjalo abajo, directo, no importa. Bueno, ¿cómo sería esto? Si yo aprieto el botón de marcha, le llega tensión a la bobina del contactor y enciende, funciona. Lo suelto, se apaga. Básicamente eso, ¿sí? Bien. Pero si yo suelto el botón, se apaga. No queda retenido. Es lo que queremos conseguir ahora. ¿Cómo hago para que quede retenido? Bien, utilicemos el contacto normal abierto auxiliar que trae el contactor. En este caso es 1314. ¿Sí? Es este que tenés en pantalla. Ese contacto vamos a utilizarlo para realizar la retención. Entonces, ese contacto normal abierto, ¿sí? Que cuando yo aprieto el contactor también se cierra, ¿sí? Junto con el contactor, nos va a servir para la retención. ¿Cómo haríamos? Bueno, vamos a dibujarlo en el plano unifilar. Ese contacto que está ahí, lo llevamos al plano unifilar y le ponemos KM1. ¿Por qué? Si el contactor se llama KM1, todos los contactos que yo ponga en el plano unifilar que dependan de ese contactor se tienen que llamar igual que la bobina. Ahora en este caso tenemos solamente un contactor, es sencillo, no nos vamos a perder, pero más adelante vamos a tener más contactores, entonces es importante que se llamen KM1, KM2, KM3. Entonces todos los contactos que tengan el nombre de la bobina sabemos que van a cambiar de estado cuando se encienda la bobina de su mismo nombre, ¿sí? Bien, pondríamos el contacto KM1 en paralelo con el botón de marcha. ¿Cómo sería esto? De la salida del botón de marcha al borne 3 en este caso, y de la entrada del botón de marcha al borne 14, ¿sí? Bien, ¿cómo funcionaría esto? Acuérdate que ese contacto normal abierto va a cambiar de estado cuando se encienda su bobina. Se va a cerrar. Ese normal abierto se va a cerrar cuando se alimente su bobina, ¿sí? Bien, si yo ahora aprieto el botón de marcha, ¿sí? La tensión pasa por el botón de marcha, prende el contactor KM1 y el contacto normal abierto de KM1 1314 también se va a cerrar. Entonces, si yo suelto el botón de marcha, como ese contacto se cerró, me va a quedar retenido. Bien, ¿cómo sería esto? Vamos a darle tensión. Fíjate que ahí le apareció tensión de neutro a la bobina del contactor. Le estoy dando neutro, al contactor le llega. Ahora tiene que llegarle fase. Yo le doy fase. La fase está donde llega. La fase viene desde arriba y se encuentra con dos condiciones abiertas. El botón de marcha y el auxiliar de KM1. Ambos están abiertos, no puede pasar, ¿sí? No puede llegar hasta la bobina del contactor. Cuando yo apriete el botón de marcha, consigo que esa fase llegue a alimentar la bobina del contactor. Es lo que está pasando ahora. La fase llega a la bobina del contactor, se alimenta, se enciende KM1 y todos sus contactos cambian de estado. El normal abierto de KM1 se cierra. Entonces, si yo suelto el pulsador, la tensión continúa pasando por el contacto que se cerró, por el contacto KM1. Entonces queda retenido. Bien, ¿cómo lo apago ahora? ¿Cómo hago para apagarlo? Si yo aprieto el botón de marcha y lo suelto, ¿qué va a pasar? Y nada, ya está prendido. La tensión sigue pasando por el contacto normal abierto que se cerró y no la cambia nadie. ¿Cómo hago para apagar esto? Bueno, tendré que cortar la alimentación. ¿Cómo lo corto? Tendré que sacar esto. Lo apago. Si yo apago ahí, le deja llegar tensión a KM1 y por ende se abre el 1314. Se apagaría, ¿sí? ¿Cómo hago para cortar esa tensión? Obviamente no es práctico andar cortando el cable. Habría que poner algo que cambie de estado, que me interrumpa el paso de tensión. Como por ejemplo un pulsador de parada, que es un contactor normal cerrado. Cuando nadie lo aprieta, es un simple conductor y cuando yo lo aprieto se abre e interrumpe el paso de tensión. Entonces pongamos un pulsador de parada. ¿Dónde lo pondría? Antes del botón de marcha. Ahí secciono la línea que llega entre el transformador y el botón de marcha y pongo un pulsador de parada.
¿sí? ¿Cómo pondría ese pulsador de parada en el plano unifilar? Bueno, también lo llevo, lo dibujo como un pulsador de parada, o sea, un pulsador normal cerrado. ¿Cómo se comportaría esto? Le damos tensión, tiene tensión neutro, le llega a la bobina del contactor y la fase está llegando hasta el pulsador de marcha y hasta el contacto normal abierto de KM1. Cuando yo aprieto el botón de marcha, ¿qué pasa? Disculpa, apreté el botón de parada. Apreté el botón de parada, la tensión viene hasta el KM1, hasta el pulsador de marcha, y si yo aprieto el de parada, ¿qué pasa? Interrumpo el paso de tensión. ¿Ves lo que consigo hacer? ¿Sí? Bien, entonces, vamos a probar cómo funciona este circuito. Yo ahora sí, aprieto el botón de marcha, enciende el contactor, suelto el botón de marcha, queda retenido por el auxiliar normal abierto que se cerró, el propio auxiliar de KM1. ¿Cómo lo apago? Bueno, apretaré el botón de parada. Interrumpo la tensión ahí, deja llegar la tensión a KM1, fíjate que esto sería rapidísimo, yo lo hago muy lento para que lo podamos comprender mejor. ¿Sí? Deja de llegar tensión a la bobina de KM1, se apaga y KM1 se abre. Yo suelto el botón de parada y la tensión vuelve a llegar hasta el pulsador de marcha y hasta el contacto normal abierto KM1, pero como ambos están abiertos, no le llega tensión al contactor, salvo que yo apriete nuevamente el botón de marcha. ¿Sí? Por ejemplo ahí, suelto el botón de marcha, queda retenido, lo apago desde el pulsador de parada. ¿Sí? ¿Se entiende? Buenísimo. Bueno, eso es un circuito marcha-parada. La parte de comando es lo que acabamos de ver. En resumen, es un circuito básico de prender y apagar, de on-off. Pero en lugar de ser una tecla que queda puesta todo el tiempo, es algo que con un pulso prende. Puede que te venga la pregunta, que te surja la pregunta de por qué no pones una tecla directamente que con una tecla de luz que te queda todo el tiempo prendido o todo el tiempo apagado y te ahorras el tema de retención. Bueno, cuando avancemos con lo que es lógica relé, lógica eléctrica, vas a ver que es muy importante que las cosas prendan con un solo pulso, ¿sí? Así alguna otra cosa lo puede apagar, lo puedes encender y si eso cambia de estado queda retenido. Bueno, es fundamental que quede así, con la retención. Esto aplica en todo, ¿sí? Básicamente aplica en todo. Esto lo podemos hacer con contactores, lo hicimos, pero puede ser con relé, con temporizadores, con muchas cosas. Bueno, es fundamental de comprender, como te decía al principio, es muy importante entender esto, lo que es la retención, ¿sí? De un circuito marcha parada. Y importantísimo, te lo van a preguntar si te estás buscando trabajo y vas a hacer entrevista de trabajo buscando trabajo con mantenimiento eléctrico, por ejemplo, en la entrevista te van a preguntar seguro lo que es un circuito marcha parada. Así que prestarle mucha atención, que es muy importante. Preguntar las veces que haga falta, comprenderlo bien. Pregúntame, que no es ninguna molestia, hay que preguntarlo, ¿sí? La idea es entenderlo muy bien. Bien, retención no es enclavamiento. Esto es retención o autorretención, de las dos formas está bien llamado. Enclavamiento es otra cosa, ya vamos a ver enclavamiento cuando veamos inversor de giro de motores trifásicos. Eso es enclavamiento, esto es retención, ¿sí? Bueno, aplica en todo. Como te decía, en contactores, en relé, en temporizadores se puede hacer también retención. Aplica muchísimas cosas. Así que buenísimo. ¿Qué hacemos ahora? Escribí en un minuto lo que aprendiste en esto, ¿sí? Lo que aprendiste viendo este video, así no te lo olvidas después. Ahora que está todo bien fresquito, escribilo, que es muy importante, ¿sí? Muy bien. Toma nota ahora mismo, te dejo un minuto para que lo hagas. Muy bien, aplicar lo aprendido. ¿Qué vamos a hacer? Mirá, de vuelta al video si hace falta, pues como te decía es muy importante que lo comprendas y recordás su uso, cómo sería. Si tenés la posibilidad, si estás en un lugar donde hay circuitos marcha parada, de todo lo que sea maquinaria se prende, son con botones de marcha, botón de parada, donde puedas, si tenés posibilidad
Revisalo, mirá lo que está. Lo vas a comprender mucho mejor después de haber visto este video, ¿sí? Todavía no vimos potencia, lo vamos a ver después como te decía en la clase en vivo. Y bueno, busca videos de internet si no tenés acceso a algo real todavía. Busca videos de marcha parada, vas a ver que ya viendo el paso a paso de cómo lo vimos, vas a comprender mucho mejor. También cuando veas planos unifilares. Arrancamos desde cero con planos unifilares, ¿sí? Es muy importante comprenderlo. Bueno, buenísimo. Terminamos la primera unidad. Te felicito y gracias por la paciencia. Nos vemos en la segunda unidad. Vamos a ver y vamos a hablar de relés. Otra cosa importantísima.